Mucho gusto, nosotros somos de la clase de Fisiopatología de la Universidad del Valle de México. Vamos a presentar un tema sobre enfermedades genéticas, en especial los trastornos cromosómicos como los que se pueden ver en esta primera diapositiva, que sería el síndrome de Down o el síndrome de Edwards, entre otros. Espero sea de su agrado. Primeramente tenemos que conocer qué son las variaciones cromosómicas o aberrancias cromosómicas, como también se les conoce. Pues existen dos tipos de mutaciones, las cuales se dividen de, entre las causas que se puede producir la anomalía, ¿no? Ya sea de índole numérica o estructural. ¿Esto a qué se refiere? Pues bien, las estructurales, por su parte, tienen alteraciones, perdón, o anomalías en la forma o estructuración o el tamaño del cromosoma, mientras que las numéricas tienen alteraciones en el número de cromosomas en total, como se puede ver en el esquema de la parte derecha. Mi nombre es Ramsés Avendaño. Le voy a estar hablando un poco más sobre lo que son las anomalías estructurales. Primero vamos a comenzar con lo que es la de lesión, el cual el término de lesión nos hace referencia a la falta de una parte del cromosoma o que ésta fue eliminada. Un solo fragmento pequeño de cromosoma puede contener muchísimos genes que van a codificar para proteínas. Cuando sucede una delesión de un fragmento de cromosoma, estos genes codificantes van a desaparecer y por lo tanto va a originar errores en el desarrollo del producto. Un ejemplo de esto sería el síndrome del movido de gato o cri du chat, también conocido, el cual se debe a la delesión del cromosoma 5 del brazo corto de la región 1 de la banda 5 de la subbanda 2. Las características de estos bebés o de estos niños con el síndrome, será que tienen un llanto muy agudo, muy peculiar, de ahí el nombre. También van a tener falta de tono muscular, un tamaño pequeño de cabeza que se conoce como microcefalia y bajo peso al nacer. Estos también van a tener problemas en el lenguaje y retraso en el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de todos estos síntomas y signos también, su esperanza de vida generalmente va a ser de una persona normal, como si no tuviera un síndrome. Siguiendo con lo que son las anomalías estructurales, tenemos lo que es la duplicación, eh, el cual el término duplicación en genética se va a referir a que una parte de un cromosoma, como su nombre lo dice, está duplicado o este se encuentra presentes dos copias de uno mismo. El resultado de esto va a ser la presencia de material genético de más y estos que se encuentren duplicados pueden hacer que los demás genes pues no funcionen correctamente, lo que va a derivar en errores también del desarrollo de los productos. Un ejemplo de este tipo de anomalía es el síndrome de Pallister-Killian, el cual es el resultado de una duplicación en el cromosoma 12. Comúnmente va a haber combinación de células que también se le conoce como mosaicismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a haber una combinación entre células que tengan la duplicación y células que no tengan la duplicación. Generalmente estos bebés van a presentar discapacidad intelectual grave, falta de tono muscular, facciones toscas, mencionaban las bibliografías, y van a tener frente prominente. Otra característica es que el labio superior va a ser más delgado que el inferior va a ser más grueso, así como también una nariz corta. Le seguimos con lo que son las inversiones. Las inversiones en genética se van a producir en consecuencia de dos roturas dentro del mismo cromosoma. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el fragmento roto se va a reinsertar en otro cromosoma. Sin embargo, antes de reinsertarse, este va a dar un giro de 180 grados y se va a colocar. Un ejemplo de esto es el síndrome de Ambras, eh, como se puede observar en la imagen. Eh, Ese es su fenotipo particular, ¿no?
le seguimos con lo que son las translocaciones. Y las translocaciones van a ocurrir cuando un cromosoma se rompe y los trozos rotos o fragmentados se van a agregar fuera del lugar de origen del cromosoma. Y un ejemplo de esta de translocación sería la leucemia promielocítica aguda. Pues bien, pasando hacia las mutaciones numéricas, nos vamos a encontrar con estos tres tipos, que en primera instancia sería la haploidía, en segundo la poliploidía y por último la aneuploidía. Haploidía, perdón, se refiere a toda aquella célula que posee una constitución cromosómica igual a la de los gametos de la especie, en donde los individuos o organismos que podemos encontrar de forma normal o natural serían los hongos, ¿sí? Que sería una especie de estos. Y por otra parte, pues nuestros propios gametos, ¿no? Los espermatozoides y los ovocitos. Esto el hombre lo ha utilizado a su beneficio, sobre todo para la mejora de las plantas, pues la haploidía se soporta mejor en conjunto con la poliploidía para la mejora de la agricultura. Por otro lado, la poliploidía es la presencia de un conjunto completo de cromosomas adicionales en una célula y con normalidad, como ya se mencionó anteriormente, aparecen en las plantas. Podemos decir algunos ejemplos de estas. Por ejemplo, la triploidía se refiere a que existen 69 cromosomas y esta representa el 15% de las anomalías cromosómicas a pesar de su rareza. ¿Cuál es su rareza? Un nacido entre 10.000. Por otro lado, también se pueden presentar tetraploidías, que serían el total de 92 cromosomas. Y si nos adentramos un poquito más a las causas de por qué se generan las poliploidías, pues vamos a agarrar la triploidea como ejemplo. La triploidea se puede producir por un mecanismo cuando el óvulo se fertiliza por dos espermatozoides, o bien cuando el mismo óvulo se fusiona con un corpúsculo polar y además existe la fertilización posterior de un espermatozoide. Pues bien, la mayoría de las concepciones poliploides se abortan de forma espontánea y todas son incompatibles con la supervivencia a largo plazo. Sí pueden llegar a nacer algunos individuos, pero fallecen después de un tiempo. Por último, la neuploidía, estaríamos hablando de aquellas células que contienen cromosomas individuales ausentes o presentes, es decir, no existe un múltiplo de 23. Y de forma normal, solamente se afecta un cromosoma. Sin embargo, existe la posibilidad de que se pueda afectar eh, otro, ¿no? O sea, que se ausente o se duplique más de uno, dependiendo de estos mecanismos. Podemos encontrar tanto las monosomías como las trisomías, incluso llegando a presentar algún tipo ligado al cromosoma sexual, X o Y. Estas aneuploidías con frecuencia aparecen cuando existe una no disyunción, es decir, cuando el fallo existe cuando los cromosomas se quieren separar durante la fase de meiosis, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Entonces, las monosomías se van a conocer por la presencia o la ausencia de un cromosoma en una célula diploide. Y la mayoría de estas son incompatibles con la vida. Ejemplos de ellos son el síndrome de Turner, que el síndrome de Turner en sí es cuando aparece una niña que es 46X0, es decir, solamente tiene un cromosoma sexual que es X, propio de
de herencia de la madre. Y va a presentar hipotiroidismo, orejas de baja implantación, el tórax un poco ancho, va a presentar el cuello alado, entre otras características. Y por el otro lado podemos encontrar la monosomía 21 o síndrome anti-Down, o también llamado cromosoma 21 en anillo. Muy bien. Eh, Hablando un poquito más de las trisomías, estas se presentan cuando existen tres copias de un cromosoma, como son la trisomía 21, que sería el síndrome de Down, la trisomía 18, que sería el síndrome de Edwards, que son los que vimos en la portada de esta presentación, o bien el que aparece aquí, que sería el síndrome de Patau, que es la trisomía 13. Por último, los ligados a los cromosomas sexuales son cuando existe ausencia o presencia de una copia de los cromosomas sexuales, ¿no? En donde podríamos entablar también el síndrome de Turner. Algunos ejemplos de estos son el síndrome triple X, que sería 47XXX, o el síndrome de Jacob, o el síndrome de Klinefelter. Muy bien, hablando un poquito de la imagen que tenemos por aquí, el síndrome de Klinefelter, claro está, en la parte izquierda podemos observar un varón con su fenotipo de rasgos masculinos, y por el otro lado, a su derecha, podemos encontrar también un varón, pero como es evidente, con características en su fenotipo de índole femenino. Entonces, estas alteraciones son más que nada por el trastorno o la aberrancia cromosómica presente. Pues bien, si fue de su agrado, eh, esperamos que les haya gustado. Cualquier duda pueden hacerla. Y existe aquí una referencia abajo de cada una de las diapositivas de donde fue tomada cada una de la información para que se consulte. Muchas gracias.